Buenos días, muchas gracias al Congreso de la República, gracias en particular al doctor Celis, a Julián Alfaro por esta invitación. Es realmente un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas, conceptos, datos sobre la conflictividad social en el Perú, sobre todo aquí en el Congreso de la República, que es el terreno por excelencia de la acción política y que tiene también un papel que jugar en relación a los conflictos. Por ejemplo, cuando se debaten leyes que son sensibles para algún grupo social, conviene que este debate trascienda las paredes del Congreso y pueda llegar a aquellos grupos de interés que están siguiendo de cerca o que de repente no están informados del contenido de ese debate. De esa manera podemos evitarnos reacciones futuras contra una ley aprobada sin suficiente discusión. Con esto recordarán ustedes la famosa Ley del Empleo Juvenil, conocida como Ley Ulpín, ¿no es cierto? Insuficientemente dada a conocer y en consecuencia generó una reacción enorme que tuvo que obligar al Congreso entonces a retroceder frente a esta publicación y aprobación de la norma. En ese sentido entonces el Congreso puede identificar lo que denominamos en la teoría situaciones sensibles al conflicto para de esta manera al momento de debatir los proyectos de ley tener en cuenta las consecuencias que puede generar la aprobación de una norma. Y una vez que esta se aprueba, el concepto de transformación del conflicto le es muy aplicable a la función del Congreso de la República, porque transformar conflictos significa apuntar directamente a los marcos normativos, a las políticas públicas a través de las cuales se pueden producir cambios estructurales más profundos en la realidad del país. Y es hacia donde apunta justamente la teoría de conflictos, la acción frente a los conflictos. Es decir, no se trata solamente de gestionar el caso concreto a través de un proceso de diálogo, un acta con acuerdos, y vamos a ver si esos acuerdos se cumplen en el camino, sino sobre todo a que de manera regular vayamos produciendo cambios en el Perú que permitan atacar las causas estructurales de los conflictos, esas que están en la base de nuestra realidad. Pero para esto necesitamos admitir y adoptar la perspectiva del conflicto. Es decir, hay varias maneras de mirar la realidad y el doctor Celis ha hecho referencia a esto. Hay una mirada exclusivamente desde el poder, hay una mirada desde la economía, desde el costo-beneficio, etc. Hay varias fórmulas y varias metodologías de aproximación a la realidad. Una de esas maneras de entender la realidad por la que apostamos y que sugerimos que se adopte es esta perspectiva del conflicto, porque esto implica sobre todo tener algunos elementos para observar la realidad más allá de lo planificado. Es decir, normalmente en el Estado, los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades hacen sus planes operativos para invertir su presupuesto a lo largo del año, pero de pronto ocurre un conflicto a mitad del camino que cambia prácticamente la rutina de la acción política, cambia la función administrativa, pone en aprietos a los funcionarios en relación a cómo gastar el dinero y cambian desde luego las prioridades. Hay que atender el conflicto y ese conflicto implica un conjunto de demandas que tienen que ver, por ejemplo, con servicios a los ciudadanos, educación, salud, infraestructura, justicia, seguridad, etc. Entonces, ¿qué hacer en esa circunstancia? Nuestra planificación de pronto se ve alterada por la presencia de un conflicto. Entonces la perspectiva del conflicto desde la elaboración del presupuesto y la planificación tiene un impacto en la gestión pública y por consiguiente tenemos que estar también a ese nivel preparados para reaccionar. Si la dependencia pública, un gobierno regional o un gobierno municipal, tienen un equipo que hace seguimiento de conflictos o está en contacto permanente con la Defensoría del Pueblo y los reportes que emite, entonces tendrán elementos suficientes como para poder canalizar ese conflicto por la vía de la ley o por la vía de los procesos de diálogo y de esa manera atenuar el impacto que pueda tener en la gestión pública y otros impactos más en la sociedad. Esto es
lo que nosotros detectamos el año 2003. Tuve el gusto de introducir este tema en la Defensoría del Pueblo. No había en el Estado peruano ninguna capacidad en esta materia, salvo un pequeño grupo para atender crisis en el Ministerio del Interior. Pero crisis no es conflicto, ¿no? Crisis es el escalamiento y la etapa más alta y de confrontación en el ciclo del conflicto. Entonces se trata de una manera particular, pero ya estamos, digamos, con la pradera incendiándose. De lo que se trata es de prevenir, de gestionar y de transformar los conflictos a tiempo. Y eso implicaba instalar capacidades en el Estado. En el 2003 no había ninguna capacidad. Nosotros empezamos este trabajo ese mismo año y ya en marzo del 2004 emitimos nuestro primer reporte de conflictos sobre lo que estaba ocurriendo a nivel nacional. Y sobre todo por un hecho que ustedes seguramente recordarán, el caso del alcalde Cirilo Robles Cayobamani de Ilave. Este trágico caso en el que un alcalde es sindicado de cometer algunas irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Hay una campaña muy intensa en medios de comunicación, sus enemigos políticos se organizaron contra él. La Policía Nacional lo previno y le dijo: alcalde, usted tiene que dejar el distrito porque hay una corriente en contra suya muy fuerte y su integridad está en riesgo. Y efectivamente el alcalde atendió este llamado de la policía y se puso a buen recaudo en otro distrito. Pero sus adversarios políticos se reunían para la vacancia y entonces él volvió a Ilave. Volvió a Ilave, fue identificado en una vivienda tratando de reunirse a los que mantenían lealtad con él. Lo capturaron, un grupo de pobladores lo capturó, lo sacó del lugar a golpes y lo llevaron hasta el puente. En el camino lo iban insultando, maltratando, volvió del puente, lo llevaron a la Plaza del Pueblo y en la Plaza del Pueblo lo mataron a golpes. Lo mataron a golpes, ¿no? Todo eso está registrado en un video, se puede ver esta tragedia en la autoridad elegida. Independientemente de eso, ¿no es cierto?, se trata de una vida humana que fue tratada de una manera miserable y acusado además porque había cometido estas presuntas irregularidades. La Contraloría General de la República ya había intervenido, pero no tenía un informe emitido. Tiempo después emite su informe y saca como conclusión de que el alcalde no había cometido ninguna irregularidad, ¿no es cierto? Pero ya estaban movilizadas en la plaza 8.000, 10.000 personas. Cercanamente estaba la Policía Nacional deliberando de si intervenía o no, y siempre habrá este dilema moral, ¿no es cierto?, de si una intervención policial en esas circunstancias quizá hubiera generado una tragedia mayor, pero de todas maneras la institución encargada de la seguridad, mirar a lo lejos, perpleja, cómo matan a una persona, siempre va a producir una discusión sobre si debieron o no intervenir, ¿no es cierto? Pero eso es, digamos, o ese es un ejemplo muy claro de los conflictos sociales en el Perú. Situaciones como esas hemos visto a lo largo de estos 14 años de trabajo, y entonces de eso se dio cuenta la Defensoría del Pueblo en su momento, de que había una realidad que no llegaba a la centralidad del poder, que no era de interés de los medios de comunicación de la capital, y que esas realidades iban creciendo y transformándose en situaciones de posible violencia, y de eso nadie estaba haciendo un registro, nadie avisaba a tiempo para poder intervenir. Entonces asumimos esa tarea en ese momento, pero simultáneamente fuimos diciéndole especialmente al Poder Ejecutivo de que desarrollara sus propias capacidades, que la Defensoría es una institución pequeña, ¿no?, y con sus propias limitaciones de orden constitucional, y aquí lo que se necesitaba era que el Ejecutivo accionara a tiempo con toda la amplitud de funciones, de atribuciones y de competencias que tiene para tratar de gestionar y prevenir los conflictos. Estas invocaciones públicas llegaron poco a poco. Yo creo que el Estado, el gobierno, se demoró en generar estas capacidades. Solo en el 2006
empezó a tener un pequeño equipo. En 2009 recién se hizo gestión de conflictos, es decir, enviar equipos al terreno para intervenir en cada uno de los casos. Y quizá la experiencia más importante fue la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, desde la cual ya el Estado hizo una inversión más fuerte con apoyo del PNUD y pudo tener representantes en varias zonas del país, instrumentos para trabajar, etc. Bueno, volviendo un poco a nuestra historia, en el 2004 diseñamos una política institucional, generamos herramientas, marcos conceptuales y capacitamos al personal de la Defensoría para poder recoger buena información. Porque la intervención en conflictos se vertebra a partir de un sistema de monitoreo y alerta temprana, que es un software potente con una base de datos capaz de recoger mucha información, clasificarla bien, ¿no? Y entonces había que capacitar al personal, porque la mayoría de ellos eran abogados sin conocimiento de las técnicas de las ciencias sociales para identificar dónde está el hecho y los elementos de ese hecho que requieren ser recogidos y clasificados adecuadamente. Entonces ese trabajo lo empezamos en 2004 y en marzo salió el primer reporte y no nos hemos parado de emitir reportes, desde uno muy pequeño en marzo del 2004, que eran unas cuantas páginas, a informes que tienen ya más de 100 páginas desde hace varios años, donde están clasificados todos los conflictos en el Perú en base a una tipología, en base a un conjunto de conceptos y de categorías que hemos desarrollado en estos años. De manera que quien quiera estudiar la conflictividad, quien quiera hacer seguimiento de cada uno de los casos, ahí tiene un repositorio de información valioso al que acudir. Y lo hicimos, ¿por qué? Básicamente por tres razones. Primero, porque en los conflictos sociales se afectan derechos fundamentales o se ponen en riesgo. Primero, los derechos que tienen que ver con las demandas sociales que plantea la población. Si, digamos, hay una inversión minera en una determinada zona, se empiezan las tareas de cateo, prospección, exploración, la comunidad que tiene una economía tradicional sustentada en el agua, en la tierra, en el bosque, teme que las operaciones mineras puedan afectar fuentes de agua, entonces reacciona y pide explicaciones y pide que le muestren hasta dónde llega ese proyecto y qué actividades de fiscalización va a realizar el Estado desde el ministerio correspondiente, y si el estudio de impacto ambiental ha sido presentado en tiempo oportuno, si va a ser mostrado a la población en audiencias públicas para ser discutido, etc. Entonces, esas precauciones que va tomando la población en relación a una presunta amenaza, allí lo que se discute es el derecho que tienen las personas a un ambiente sano, equilibrado. Porque además, en estas formaciones sociales, ese ambiente es fundamental, tiene directamente que ver con sus medios de vida. No estamos hablando aquí de medio ambiente únicamente, ni de temas ecológicos, que son conceptos más modernos que no necesariamente están incorporados en la cultura de las poblaciones, de los pueblos indígenas. Lo que ellos sí saben muy bien es que el agua, la tierra, el bosque son medios de vida. Y en consecuencia, si van a estar amenazados esos medios de vida, amenazarán también su propio desarrollo y bienestar. Entonces, esos son los derechos que están contenidos en las demandas sociales. Pero además de esos derechos hay otros, que son los derechos que se ponen en riesgo cuando se gestionan mal los conflictos sociales. Una mala intervención policial o una demora en la intervención de parte del Ejecutivo, de un gobierno regional o local, va creando una situación muy sensible que puede derivar en hechos de violencia. Y entonces ahí ya los derechos que se afectan son el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la tranquilidad, a la paz, el derecho a la propiedad, etc. Entonces, la primera justificación de la intervención de la Defensoría del Pueblo tiene que ver con algo directamente vinculado a su mandato, que es la defensa de los derechos fundamentales. Pero toda defensa de derechos, o la mejor manera de defender derechos, es en entornos en los que la gobernabilidad democrática está fuerte o asegurada. Y entonces, cuando se presentan los conflictos sociales, también se impacta la gobernabilidad. El prestigio de las instituciones democráticas, de los propios representantes de las instituciones democráticas, como los alcaldes, los gobernadores, los ministros, se pone también en cuestión.
Y entonces hay que intervenir también para proteger el sistema, el régimen democrático, porque es dentro de él que se puede gestionar mejor los conflictos sociales. En tercer lugar, porque también se pueden afectar las oportunidades de desarrollo, ¿no? Ustedes saben que a raíz de los conflictos sociales tenemos por lo menos 12.000 millones de dólares frenados de inversión, ¿no? Porque en su momento hubo oposición al proyecto Conga, al proyecto Tía María, a Cañariaco, al proyecto Río Blanco Majás, al proyecto Santana, al Puno, etc. Esa suma de proyectos que se han ido quedando en el camino es más o menos entre 10 y 12.000 millones de dólares en inversión, algo sumamente importante para el desarrollo del Perú, aunque no siempre toda inversión minera tiene que ir, ¿no? Eso dependerá de las condiciones en que se presenta cada caso. Y finalmente, la cuarta justificación es porque necesitamos o estamos obligados todos los actores del Estado, los funcionarios públicos, a convencer a la ciudadanía de que la cultura de diálogo y paz es fundamental. Nosotros provenimos como país de una tradición principalmente autoritaria. El siglo XX solo tuvo 7 gobiernos democráticos, es decir, constitucionalmente elegidos, que terminaron su mandato. Todo lo demás fueron dictaduras. Y en esas dictaduras experimentamos unos retrocesos gigantescos en nuestra capacidad de comprensión de los valores, de los principios y de los procedimientos de la democracia. Porque la democracia es un proyecto educativo y en esa medida nos vamos haciendo demócratas en la medida que ejercemos la democracia, ¿no es cierto? Por eso es que debemos felicitarnos también de estos 18 años continuos de democracia. La primera vez en toda la historia de la República que el Perú vive 18 años continuos de democracia, ¿no? A veces somos un poco mezquinos o hipercríticos con nuestra propia democracia. Por supuesto, estamos lejos de los estándares democráticos de los países europeos, etc. Pero esta es una democracia que va avanzando y en este tiempo, desde el año 2000 a la fecha, nos ha permitido en un entorno democrático experimentar un crecimiento extraordinario y un descenso también de la pobreza muy marcado de 55% a 21% que tenemos el día de hoy. Entonces, con esas 4 justificaciones es que empezamos a intervenir en conflictos sociales. Y ustedes pueden ver en esta primera lámina, ¿no?, que el año 2004 registramos 93. Los años 2009, 2010, 2011, 2012 fueron años en los que hubo una acumulación muy grande de conflictos sociales, ¿no? Muchos de ellos muy violentos. A partir del 2010 se ve un ligero descenso. Estas cifras son las cifras acumuladas del año. No es la cifra 232, por ejemplo, la cifra actual. ¿No? La cifra actual está en alrededor de 181 conflictos, ¿no es cierto? Pero eso es lo que tenemos al día de hoy. Durante el año se presentan casos nuevos, hay casos que se resuelven, hay casos que se retiran, ¿no?, porque ya las partes no han mostrado interés en continuar las contradicciones, pero esta es la cifra acumulada. Luego pueden ver ustedes esta diferencia entre los casos nuevos y los casos que se resuelven año por año. Y verán que en el 2018 los casos nuevos son un poco más del doble de los casos que se resuelven. Es decir, estamos todavía un poco rezagados en relación a la velocidad con que en la realidad se presentan los conflictos, ¿no? Nuestra capacidad para resolver no va a la par con la velocidad con que se presentan los casos. Y ciertamente siempre vamos a estar un poco a la saga, ¿no? Sin embargo, no en este nivel de duplicación del número. Y a lo largo de la mayoría de los años, al principio, cuando registrábamos recién los conflictos sociales, el mayor número tenía que ver con casos vinculados a gobiernos locales, ¿no? Problemas básicamente de corrupción, nepotismo, que eran muy movilizadores de la población. Con los años y con el crecimiento de las inversiones en industrias extractivas, principalmente en minería y hidrocarburos, esto varió y se ha mantenido hasta el día de hoy
Los casos socioambientales, 62%, sube un poco a 65, 67, y dentro de los socioambientales el mayor número tiene que ver con la minería, el 64.6%. O sea, de 113 casos socioambientales, 73 tienen que ver con la actividad minera, 15 tienen que ver con hidrocarburos, energía 7, residuos y saneamiento 6, etc. Luego los socioambientales, los asuntos de gobierno nacional, los asuntos de gobierno local son los más numerosos. Estas cifras sí nos han preocupado a lo largo de estos 14 años de trabajo en el tema. Pueden ver ustedes que el total desde el 2006 a la fecha de personas fallecidas en el contexto de conflictos sociales son 281. 246 son civiles, 35 policías. La mayoría de estos policías que murieron fueron en el caso Bagua. Me recordarán ustedes que fallecieron 23 policías. Y tenemos 4.874 heridos. Básicamente intervenciones policiales en las que se hizo uso de armas de fuego. Hasta hace unos años no teníamos una ley de uso de la fuerza, ya tenemos una ley de uso de la fuerza. Yo diría que es una buena ley que recoge lo principal de los instrumentos internacionales. Hay 2 instrumentos internacionales de Naciones Unidas que regulan el uso de armas de fuego en agentes del Estado. Yo creo que esta ley tiene esa virtud de haber sido elaborada con esos estándares internacionales, pero más allá de lo normativo se necesita también capacitación a la propia Policía Nacional. Hay una unidad de servicios especiales que es encargada del control de multitudes, pero normalmente es rebasada porque su número no es el suficiente. Entonces interviene DINOES, y recordarán ustedes que DINOES es una fuerza policial creada para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, y hacen uso de armas largas, del máximo uso de la fuerza, están entrenados casi como militares, y en consecuencia su participación en conflictos siempre resulta altamente preocupante, ¿no? De esto hemos hablado largamente con la Policía Nacional, hemos participado en sus capacitaciones. Hay el interés de Francia de crear un instituto para capacitar de manera permanente a nuestros efectivos policiales en el tema de derechos humanos, uso de la fuerza. Pero también es importante, a pesar de que se han recogido los principios de proporcionalidad, de legalidad, de racionalidad, hay un principio que no ha sido recogido en esta ley, que es el principio de precaución, que está en las normas internacionales. El principio de precaución lo que señala es que la Policía Nacional tiene que estar suficientemente dotada de los elementos para una correcta intervención. De lo contrario, pueden producirse escenarios de riesgo en los que la policía se ve de algún modo obligada a hacer uso del arma de fuego. El arma de fuego, dicho sea de paso, solo se usa cuando está en riesgo la vida del policía o la vida de terceros. Antes hay una graduación en el uso de la fuerza, desde llamados de atención, intervenciones preventivas, persuasivas, etcétera, uso de armas no letales, etcétera, hasta el uso del arma de fuego. Pero ¿qué ocurre cuando la policía es enviada a restablecer el orden público con 30 bombas lacrimógenas? Pues que se le acaban en la primera media hora de enfrentamiento con la población. Entonces se pone al propio policía en una situación en la que probablemente tenga que tomar la decisión de sacar el arma de fuego. Entonces el principio de precaución es un llamado de atención más bien al Ministerio del Interior, a las entidades encargadas de dotar a la policía de todos los elementos que necesita para una intervención correcta. Y aquí recuerdo, por ejemplo, un caso relativamente reciente, de hace un par de años me parece. La policía tuvo una intervención en Quirubilca, en la Sierra de la Libertad. En esta zona había una disputa por la construcción de una carretera que se acercaba a una laguna, y el otro distrito reclamaba de que ese acercamiento a la laguna podía producir problemas de orden ambiental. Entonces se movilizó la población y detuvo la construcción. Entonces se llamó a la Policía Nacional, enviaron 30 efectivos a la zona, llegaron al lugar, intervinieron para restablecer el orden, que se pudiera continuar con la obra civil,
y de pronto aparecieron detrás de los cerros por lo menos unos 600 comuneros, ¿no? Y empezaron a tirar piedras y a enfrentarse con la policía. A tal punto de que la policía tuvo que salir del lugar, prácticamente escapando para salvar sus vidas. Pero dos policías justamente se sintieron más acorralados y tomaron la decisión de cruzar la laguna a nado para salvarse. Y murieron ambos ahogados en la laguna. Entonces la pregunta que nosotros hicimos en ese momento, bueno, aquí no hubo un trabajo de inteligencia, no se envió previamente a elementos del servicio de inteligencia para hacer un análisis, lo que ellos llaman un análisis situacional, para ver qué grado de resistencia puede haber a una intervención policial. ¿Están armados o no están armados? ¿Hay una voluntad de combate o no? ¿Qué antecedentes tienen? ¿Quiénes son los dirigentes que lideran a este grupo social? ¿Qué trayectoria tienen? ¿Están vinculados a grupos extremistas? ¿Tienen antecedentes penales? Etcétera. Todo ese trabajo previo de inteligencia tenía que haberse hecho antes de una intervención policial. Entonces, el principio de precaución tiene que ver también con esto, o sea, tratar de garantizar no solo una intervención correcta, sino la vida y la integridad física de los propios policías. Porque su intervención es una intervención en nombre del Estado y en nombre de la sociedad para resguardar los derechos de las personas. Entonces, aquí tenemos todavía un problema muy serio que atender. Y estamos en comunicación permanente con la Policía Nacional. Y vamos a ver más adelante por qué el concepto de gestión de la seguridad es un concepto al que deberían ponerle atención en el Ministerio del Interior. ¿Qué factores explican la conflictividad? Vamos entrando a dar alguna explicación de carácter general. No es que no hayan habido conflictos en el pasado en el Perú, los ha habido siempre. Nuestra historia está llena de conflictos sociales, pero nunca en nuestra historia se habían presentado conflictos sociales de una manera tan frecuente, tan intensa y por causas tan diversas, ¿no? Prácticamente sorprendió al Estado peruano de que a partir de los años 2002, 2003, 2004, la población adoptara el conflicto como un mecanismo para plantear demandas, para abrir espacios de diálogo, para exigirle al Estado o a las empresas el cumplimiento de determinadas obligaciones. Y esto se vinculó muy estrechamente porque a partir de los 90 se modificó la legislación sobre inversión en el Perú y permitió un crecimiento de la minería. Los precios internacionales se dispararon a partir del 2003, 2004. Entonces eso creó un escenario muy interesante y muy atractivo para la inversión minera en el Perú. Y junto con esa inversión, ¿no es cierto?, llega un encuentro no siempre grato, no siempre pacífico, entre compañías mineras y sus mentalidades más occidentales y más modernas, y las economías tradicionales, los grupos sociales en nuestro país, principalmente de zonas rurales, andinas y amazónicas. Entonces, en este proceso de expansión del mercado, se multiplicaron las relaciones entre los actores, empresariales, sociales, actores del Estado. Y no siempre esos encuentros, como digo, eran encuentros pacíficos. Y entonces es que empiezan a presentarse estos roces y discusiones y disputas entre los intereses de la población y los intereses del empresariado y los intereses del propio Estado, ¿no? Y ahí es que empieza a surgir la conflictividad y se eleva el número de casos de conflictos socioambientales vinculados sobre todo a la minería. Para que tengan ustedes una idea, en términos económicos, en el 2003 recibíamos, o los gobiernos regionales, locales, las universidades, recibían por concepto de canon, sobre canon, regalías, derechos de vigencia, más o menos unos 300 millones de soles. En el 2012-2013 esta cifra se elevó a 4.000 millones de soles. Es decir, no solamente creció por efecto de los impuestos, sino que planteó un reto y una dificultad muy grande a gobiernos regionales y locales para poder invertir eficientemente esos enormes recursos.
Entonces, en muchos casos, ese dinero, ustedes lo deben haber visto, se malgastó en obras de dudoso gusto, en fin, o se quedó simplemente en el banco porque no había capacidad para gastar, o se perdió en actos de corrupción, ¿no es cierto? Ahora, no siempre. Por supuesto, han habido también autoridades correctas, honestas, que han invertido muy bien ese dinero y han logrado desarrollo y bienestar para sus pueblos. Pero la explicación económica tiene que ver con esta gran expansión del mercado como nunca antes se había visto en la economía peruana. Pero es una expansión que llega en las mismas condiciones en las que estaba el Perú, es decir, con enormes desigualdades, con exclusiones sociales, políticas, económicas, ¿no?, que subsistían a lo largo de este tiempo, y entonces despertaba, por supuesto, codicia, despertaba recelo, había intereses en contradicción. Y esos intereses no fueron adecuadamente intermediados por una estructura estatal, porque, como digo, sorprendió al Estado la frecuencia y la intensidad de estos conflictos, ¿no es cierto? Entonces nadie estaba preparado, no había unidades de prevención de conflictos, no había capacidad para dialogar, nadie sabía técnicas de negociación, etc. O muy pocos, ¿no? Entonces, esa debilidad en la institucionalidad democrática fue en parte también lo que generó ese crecimiento de los conflictos y a veces esos desenlaces muy violentos. Esto lo explicaré con un poco más de detalle aquí en relación a la economía y la sociedad. El crecimiento económico promedio en estos 15 años ha sido de 5.4. El per cápita, pasamos el 2000 de $1.997 a $6.572 en 2017, crecimiento extraordinario. La pobreza, como decía, bajó de 55 a 21. Recuerden ustedes que hacia el final del año 2000 lo que teníamos era recesión y 55% de pobreza y prácticamente la economía paralizada. Eso empieza a recuperar a partir del 2001-2002. Las transferencias económicas a las que me he referido, la pobreza rural es 44%, es decir, 3 veces más que la pobreza urbana. O sea, el crecimiento económico llega en una situación como esa y se mantienen además estos indicadores, ¿no? Y los conflictos ambientales, o por ejemplo, los conflictos socioambientales, ocurren en los 48 distritos más pobres del Perú, el 41% de ellos. Y hemos vivido estos años, yo diría que un poco obnubilados con el crecimiento económico. Y hemos descuidado el desarrollo de las instituciones, el fortalecimiento de la democracia. Y eso nos está pasando un poco la factura, ¿no es cierto? Porque la economía ha crecido, ¿no es cierto?, pero la institucionalidad se ha estancado. No han habido reformas importantes en el país. En consecuencia, esta institucionalidad no está o no ha estado a lo largo de estos años a la altura del crecimiento económico. Por eso también nuestra poca capacidad para fiscalizar esos ingresos extraordinarios que por concepto de IGB, por ejemplo, en minería, hemos tenido. El Foro Económico Mundial ubica al Perú en materia de instituciones en el puesto 119 de 137. Este es nuestro peor indicador. Y creo que es muy revelador de la situación actual que vivimos. Por eso es que hay una sensibilidad creciente en la población en relación al tema anticorrupción, por ejemplo, y en relación al sistema político. Y creo que eso ha sido correctamente leído también y hay esfuerzos en esa dirección. Justamente conversábamos con el doctor Celis sobre la comisión especial encargada de nombrar a la Junta Nacional de Justicia. En esa dirección, por ejemplo, creo que la reforma del sistema de justicia es fundamental, pero está pendiente la reforma de la administración pública y está pendiente también la reforma del sistema político. Pero creo que eso es absolutamente necesario y está en camino, tendrá que venir. El Barómetro de las Américas, un poco para darles datos sobre cuál es la percepción de los ciudadanos sobre esta institucionalidad, advierte que hemos descendido de 62 a 52% en apoyo a la democracia. La confianza en los partidos políticos, que en 2006 era de 16.4%, que ya era muy baja, ¿no es cierto?, ha pasado en 2017 a 7.5%. Recordemos que los partidos políticos
son las instituciones, las organizaciones encargadas de intermediar los intereses diversos de la población y en el Estado. Es decir, es el canal de comunicación de las expresiones públicas hacia las entidades estatales para transformarse en leyes, en decisiones de distinto tipo, ¿no? Entonces, es una estructura de intermediación de intereses que es muy importante y tiene que ser muy sólida. Ninguna democracia sobrevive sin partidos, ¿no? En consecuencia, este es un punto de agenda central para los próximos años. Y además, en percepción de la corrupción, esto solo tiende a agravarse. 78% de los entrevistados piensa que es un problema generalizado, y en algunos casos hay un desaliento tal que dicen que esto no tiene remedio, etc. Yo creo que más bien en la población hay ahora una recuperación de la esperanza en relación a lo que se puede hacer en la lucha contra la corrupción, pero por supuesto no estamos ante un proceso irreversible. Siempre habrán retrocesos y habrán también fórmulas para neutralizar esos retrocesos. En relación al diálogo, ¿no? Porque el correlato del conflicto es el procedimiento legal y el diálogo, ¿no? Eso es lo que nos permite prevenir o salir de un conflicto social. Y el diálogo, como yo les decía, no provenimos de una tradición democrática, sino más bien autoritaria, y en consecuencia dialogar para resolver conflictos, para entendernos, implica un esfuerzo muy grande en la población peruana, porque no tenemos una cultura de diálogo, ¿no? Pero estamos construyendo una cultura de diálogo y yo diría que los resultados son cada vez mejores en relación tanto a agentes estatales como a dirigentes sociales y también a empresas. Tenemos estas formas o tres grandes espacios de diálogo. El diálogo político, que debe ser en una democracia una práctica continua. No hay momento en el que no debamos dialogar, en el que no sintamos que cualquier diferencia o problema lo debamos tratar dialogando. Y estamos aquí en el centro neurálgico del diálogo, aquí donde la acción política se realiza a través de la palabra diálogo. Dicho sea de paso, significa eso, ¿no? Diálogos es a través de la palabra, a través de la razón. La razón se desenvuelve para transmitir un mensaje racional y busca a través de ese mensaje una respuesta de la otra parte, y en esa medida vamos construyendo un sentido común, una verdad compartida sobre la que construir acuerdos. Luego tenemos espacios, y aunque ustedes no lo crean, en el marco legal peruano hay numerosos espacios para dialogar que están subutilizados. Nosotros hemos identificado en una investigación que ustedes pueden encontrar en la página web de la Defensoría, que se llama El valor del diálogo, 64 de estos espacios creados por normas jurídicas. Desde consejos de coordinación local, regional, presupuesto participativo, consejo de educación, de la salud, del trabajo, etc. Hay 64 espacios de confluencia de Estado y sociedad, donde se deliberan y en algunos casos se toman decisiones. No solo son espacios para dialogar intercambiando información o debatiendo sobre la base de argumentos, sino también para tomar decisiones sobre lo que la institución debe hacer en materia de sus propias políticas. Y están los espacios a los que nos hemos abocado y los que hemos estado aprendiendo continuamente, que son los creados por la voluntad de las partes. Esto que llamamos las mesas de diálogo, que en realidad son procesos de diálogo creados, repito, por la voluntad de las partes. Aquí no hay norma jurídica, aquí no hay obligatoriedad, aquí las partes concurren porque toman la decisión de hacerlo, percibiendo que hay un problema muy serio, muy grave, que se debe tratar a través del diálogo. Y legitiman el espacio con su propia participación y con los aportes creativos que hagan para encontrar soluciones a estos problemas. En el último mes hemos tenido 73 de estos espacios de diálogo. A lo largo de estos años, desde 2004, de los 1.125 casos registrados en nuestros reportes, 499 fueron resueltos. Más o menos la mitad de los casos. Yo no puedo decir críticamente que no estuvimos a la altura de las expectativas, pero también en defensa de las intervenciones que han tenido desde distintas instancias del Estado en la resolución de conflictos, yo diría más bien que estos espacios lograron sacarle las castañas del fuego muchas veces
al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a otras entidades del Estado que no lograron resolver sus conflictos por las vías regulares. Porque los Estados están diseñados para resolver problemas y para eso hay procedimientos, hay competencias y una autoridad que decide. No necesitamos o no deberíamos necesitar mesas de diálogo. No, si uno ve la experiencia de los países europeos, no hay mesas de diálogo en ningún lado. La institucionalidad funciona de manera regular, ¿no es cierto? Sin embargo, dada la debilidad de nuestras instituciones, es que necesitamos de un esfuerzo complementario, ¿no?, que son los espacios de diálogo, para poder resolver aquellos problemas que por las vías regulares no se pueden resolver y que trascienden los procedimientos y se expresan en el espacio público, en la esfera pública. Y al expresarse en la esfera pública, discurren con una lógica distinta. Ya no es ahí los requisitos y los recaudos y la prueba y la contraprueba, no. Ahí lo que se expresa de parte del grupo social es acumular fuerzas más bien para manifestarse de una manera más contundente, recurrir a medios de comunicación para irradiar sus mensajes y de esa manera captar más adherentes a su causa y forzar y presionar para que se pueda abrir un espacio de diálogo donde discutir, entre comillas, de igual a igual con el Estado. Es decir, la solución jerarquizada, que es la de normalmente de los procedimientos, cede su paso a una solución más horizontal en los espacios de diálogo, donde el viceministro, el ministro y el APU del pueblo indígena amazónico y el representante de las empresas dialogan en igualdad de condiciones en un espacio que puede ser de negociación directa o de negociación asistida, mediada por algún facilitador o mediador. Y en relación a la cultura de diálogo, justamente el 67% cree que siempre es necesario dialogar. Nosotros le pedimos a la Universidad Católica que hiciera una encuesta a nivel nacional sobre cultura de diálogo. Este es alguno de los resultados, ¿no? Hay, a pesar de esta tradición autoritaria de nuestro país, el 67% considera que hay que utilizar el diálogo para resolver los problemas. El 88% se manifiesta a favor de la existencia de las mesas de diálogo. El 56% no se percibe a sí mismo como dialogante, es decir, reconoce que no ha tenido un entrenamiento, que no ha ejercido el diálogo, que no es un practicante del diálogo permanente. Y el 75% percibe que las autoridades a veces o nunca tienen voluntad de dialogar. En buena cuenta, la sociedad peruana valora el diálogo, reconoce que no tiene capacidades para dialogar y cuestiona a sus autoridades a las que ve como poco dialogantes. ¿Cuál ha sido la respuesta institucional en todos estos años? El gobierno nacional tiene a la fecha 12 oficinas que ven conflictos sociales desde los ministerios y 2 desde organismos técnicos especializados como ANA y OEFA. Los gobiernos regionales, en algún momento los gobiernos regionales estuvieron persuadidos de tener este tipo de oficinas y se llegó más o menos a 12, 14 oficinas, ¿no? Pero siempre que hay cambios se producen estas regresiones y a la fecha tenemos 7 oficinas creadas, ¿no? Ahora que han habido nuevas elecciones y tenemos nuevas autoridades, no sabemos bien cómo van a valorar la existencia de una oficina de prevención de conflictos. Estamos en el esfuerzo de persuadirlos de la necesidad de que esa es una herramienta para gobernar bien, para que justamente sus planes de desarrollo, también elaborados, ¿no es cierto?, con sus técnicos, no se vean perturbados, interrumpidos por conflictos sociales que no fueron prevenidos en su momento. Y está, desde luego, la Defensoría del Pueblo, de la que ya les he hablado. Esta lámina es muy importante. Podría tomar toda una conferencia, explicarla, porque es la estrategia multinivel para intervenir en conflictos sociales. Yo he hablado insistentemente sobre el tema del diálogo, pero pensar que solo a través del diálogo se pueden resolver conflictos sociales es un error. El diálogo pone su cuota, el diálogo es muy importante, pero simultáneamente al desarrollo del diálogo hay que tener en cuenta otro tipo de acciones, en las que ustedes, por ejemplo, tendrían una participación importante. La acción política es clave.
que no es lo mismo que el trabajo que desarrolla un equipo de prevención de conflictos o un equipo de diálogo. La negociación política puede discurrir por otros circuitos. Son unas conversaciones de distinto tipo que pueden establecerse entre el ministro y el alcalde, el ministro y el gobernador, a otro nivel, ¿no? En otros espacios, no necesariamente en el espacio del espacio, en el espacio de diálogo creado por la voluntad de las partes, ¿no? Entonces, operadores políticos eficientes, ¿no es cierto?, y que trabajen, desde luego, bajo los términos éticos y políticos que corresponden, son muy útiles. Y en algunos casos, los que hemos gestionado conflictos echábamos de menos que las entidades estatales tuvieran este nivel de operadores, ¿no?, para que las cosas se pudieran allanar un poco más. Luego está la acción social, que es muy importante. Y eso no solo tiene que ver con la inversión en educación, en salud, es decir, en esas demandas prioritarias de la población o en los programas sociales. Tiene que ver también con la presencia del Estado. Un ejemplo de esto son los PIAs. Los PIAs son estas plataformas que a través de los ríos llegan hasta las comunidades. Ustedes no saben la algarabía que se exhibe en la población al momento que llega uno de estos PIAs, que traen un conjunto de servicios que el Estado no está en condiciones de brindar de manera permanente en el lugar. Pero lo que lo hace transitoriamente, pero mientras están ahí pueden darle el DNI, pueden tener atenciones de salud, etc. Entonces, la población se identifica un poco más con la democracia y sus instituciones cuando ve que el Estado ha llegado a su zona, especialmente en aquellos lugares muy alejados, insulares, donde el contacto con la entidad estatal es infrecuente, ¿no? No se ve por ahí. ¿Quiénes llegan a lo más lejos? Yo recuerdo el caso del río Corrientes, por ejemplo. En el Alto Corrientes, es una zona muy alejada, cuando veíamos el caso de los Achuar versus Pluspetrol, confiábamos en la información que nos traía el profesor que llegaba hasta la última escuela, o el agente de salud que llegaba hasta la última comunidad, ¿no es cierto? Y le decíamos, bueno, ustedes también son agentes del Estado, por consiguiente tienen una obligación de evaluar cómo está la situación en cada zona y transmitir esa información. O sea, la red más grande en el Perú es la red estatal, es la red más grande, pero es una red subutilizada. Hay una obligación de cada funcionario público de transmitir información. En consecuencia, si nosotros activáramos toda esa presencia estatal, podríamos tener para prevenir conflictos mucha más información y de buena calidad, ¿no?, que la que tenemos actualmente. Entonces, la acción social también es muy importante. No es que resuelva conflictos, pero crea una mejor relación entre el Estado y la sociedad y abre oportunidades para resolver pacíficamente problemas. La acción judicial, en realidad, muchos de los casos que se discuten entre empresas y comunidades deberían canalizarse por los medios y los procedimientos judiciales, ¿no es cierto? Si tienes algún problema respecto de la propiedad de la tierra, ¿no?, plantea tu demanda en el Poder Judicial y discútela con la empresa, ¿no? O no tienes que generar una mesa de diálogo para eso, pero cuando una demanda de este tipo, ¿no?, de reivindicación, una demanda por delito de usurpación, etc., va al Poder Judicial, se van a tomar varios años ahí, ¿no? Entonces, esa justicia poco oportuna y poco célere es lo que hace optar por los atajos de ir por la vía del conflicto y el diálogo, ¿no? Pero la acción judicial es muy importante y también es importante en relación a quienes han vulnerado la ley. Es decir, en los procesos del conflicto social, en la etapa de la violencia, ¿no es cierto?, bloquear vías de comunicación, enfrentar a la Policía Nacional, destruir propiedad pública, privada, son delitos previstos y penados en el Código. Y en consecuencia, los fiscales de prevención del delito o cualquier fiscal debería estar muy atento para registrar la prueba suficiente que permita plantear estas denuncias. Porque si bien se reconoce al conflicto como parte del lenguaje de las sociedades, de la manera de relacionarnos unos con otros, y hay que liberarlo de su connotación violenta, el conflicto es connatural a la vida de las sociedades, también es importante distinguir entre conflicto y violencia. El conflicto puede discurrir de manera pacífica,
es una confrontación entre intereses contrapuestos, pero no tiene que ser una confrontación física, donde esté en riesgo la integridad o la vida de las personas, ¿no? Y están las políticas públicas y las reformas constitucionales que me conectan con el concepto que dije al principio de transformación de conflictos. Es decir, gestiono conflictos para resolver el caso concreto, pero transformo conflictos cuando ataco las causas estructurales a través de políticas públicas o a través de reformas institucionales. Nosotros vamos a ver descender marcadamente la conflictividad social en el Perú cuando la estructura de intermediación de intereses contrapuestos sea mucho más fuerte, mucho más potente. Es decir, tengamos un sistema de justicia, un sistema de administración pública y un sistema político funcionando cada vez mejor. Entonces ahí sí se va a notar una caída. Entre tanto, la conflictividad en el Perú va a continuar. Y les explico rápidamente estas tres capacidades, que es, digamos, parte de la estrategia para intervenir en conflictos. Es decir, normalmente se voltea a mirar a la Oficina de Prevención de Conflictos o de Diálogo, incluso para responsabilizarla de por qué no se resuelven los conflictos sociales, ¿no es cierto? Y eso es un error, y no solo es un error, es una injusticia, ¿no? Porque las oficinas de prevención de conflictos no tienen competencias legales para tomar decisiones sobre las demandas que se plantean. Si los profesores, por ejemplo, piden un incremento de sus remuneraciones, la Oficina de Diálogo del Ministerio de Educación no va a tomar una decisión de incrementarles la remuneración a los profesores. Esa es una decisión que se tiene que tomar en el Ministerio de Economía y Finanzas, es una decisión que el Ministerio de Educación tiene que impulsar, pero no es la Oficina de Prevención de Conflictos ni la Oficina de Diálogo la encargada, ¿no? Entonces se necesita que tres tipos de gestión se combinen para ser realmente efectivos a la hora de gestionar conflictos. La gestión pública, que está localizada en aquellos funcionarios que tienen competencias legales para tomar decisiones, incrementar remuneraciones, asignar presupuesto para construir un hospital, una carretera, etc. La gestión del conflicto social, que sí está en manos de estas oficinas especialistas en analizar actores, procesos, problemas, en mediar, en facilitar, en crear las condiciones para el diálogo, etc. Y la gestión de la seguridad, que diría yo que es un concepto que va más allá de la idea de simplemente restablecer el orden público de la Policía Nacional, por parte de la Policía Nacional. Gestión de la seguridad es más bien hacerse cargo del escenario completo, ¿no? De modo tal que no se produzcan afectaciones a la vida o a la integridad física de las personas. Y termino con esta lámina. Estos son los temas subsistentes, ¿no? Que forman parte todavía del debate. Vivimos en una situación de inestabilidad política, no lo tengo que probar, está en el ambiente y está en el análisis de cada uno de ustedes. Los espacios de diálogo contribuyen, pero no reemplazan la institucionalidad. Por eso es que la agenda de las reformas institucionales es una prioridad fundamental en el Perú, ¿no? No podemos tener dos institucionalidades para resolver conflictos, ni tampoco tenemos que fortalecer el diálogo al punto tal que reemplace el procedimiento regular. No, será siempre complementario a lo que se haga en los procedimientos regulares. Pero no dejemos que este espacio cobre mucha más importancia y vigencia que el espacio regulado por ley, ¿no? Entonces nuestros esfuerzos para fortalecer deben estar puestos allí. Y en la medida que la institucionalidad sea más fuerte, descenderán el número de conflictos y descenderán los espacios de diálogo. Quedarán solo para aquellos casos muy complejos que requieran de una deliberación, de una discusión mucho más amplia. Las oficinas de gestión de conflictos, como decía, no deciden sobre las demandas sociales, sino los órganos de línea. Un reconocimiento: yo he dirigido la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros y puedo decir con un conocimiento directo de que no hay una cultura de colaboración en el Estado. La coordinación intraestatal es deficiente. Cada funcionario público tributa a su jefe y se mueve en el marco de sus intereses ministeriales o de gobierno regional, como si un caso complejo, como es un conflicto social, se pudiera resolver solo desde un sector. No,
Estamos hablando de que los procesos de diálogo son multiactorales y son multisectoriales, y solamente la coordinación y la colaboración entre los distintos sectores permite atender esa complejidad. Y yo he tenido la ocasión de ver debate entre los propios agentes estatales en un proceso de diálogo. ¿Por qué no lo hicieron previamente y coordinaron y llevan a la mesa de diálogo una posición compacta que represente al íntegro del Estado y que no se produzcan estas escaramuzas verbales entre quienes deberían estar del mismo lado, ¿no? Entonces, hay una escasa cultura de colaboración. Ojalá podamos superar eso. De la misma manera que no tenemos un Estado intercultural, ¿no es cierto? Yo decía en una parte de mi exposición que los actores sociales en algunos casos son pueblos indígenas reconocidos por el Viceministerio de Interculturalidad, están en la base de datos. Sin embargo, los agentes estatales no están debidamente preparados para entender la lengua, entender las costumbres, sus mecanismos de toma de decisiones, la forma como resuelven sus conflictos, y entonces creen que con sus patrones culturales, occidentales, estatales, van a resolver este tipo de problemas. No. Pero vamos camino a ser un Estado intercultural, a que nuestros procedimientos, nuestra manera de entender los problemas incluyan a los compatriotas que tienen formaciones culturales distintas. No tenemos un sistema único de gestión de la información. Es decir, la información que recoge el Ministerio del Ambiente, o la que recoge el Ministerio de Energía y Minas, o la que recoge PCM, son sistemas distintos y a veces no dialogan entre sí. El Estado peruano debería tener un sistema, o por lo menos el Poder Ejecutivo debería tener un sistema de gestión de la información único, ¿no es cierto?, que sirva con las mismas categorías conceptuales, con los mismos procedimientos de recojo de la información. Importante tener una visión territorial de los problemas. Cada caso es un caso, efectivamente, pero hay casos que están conectados entre sí y cuya explicación va más allá del caso mismo, ¿no es cierto? El corredor minero, por ejemplo, tiene una explicación propia. Ahí hay una suma de conflictos con actores que están vinculados entre sí. Entonces hay que tener una mirada del territorio, no solamente del caso particular. 4 cuencas, 5 cuencas en la Amazonía, ¿no es cierto? No podemos mirar el caso de los achuar, o de los machiguengas, o de los anuellas por separado, cuando todos forman parte de un territorio donde están las cuencas del Marañón, la cuenca del Pastaza, del Tigre, del Chambira, etc. Y finalmente, algo que forma parte de nuestras preocupaciones permanentes, que es el cumplimiento de los acuerdos. Estos enormes esfuerzos que se hacen por dialogar, a veces en condiciones de alto riesgo, ¿no es cierto?, se producen acuerdos, pero ocurre que gran parte de esos acuerdos no se cumplen, ¿no? Estamos hablando del 50.7% de compromisos pendientes de cumplimiento en nuestro país. Este año nos hemos propuesto en la Defensoría del Pueblo hacer una investigación justamente sobre el incumplimiento de acuerdos, de cara a reportar mensualmente, así como lo hacemos con los conflictos, reportar también quiénes cumplen, quiénes los cumplen, cuál es el proceso de cumplimiento, qué grado de avance hay, etcétera, sobre cada uno de los casos. Como verán ustedes, estamos ante un tema complejo, amplio, directamente conectado con los temas más sensibles de la política y la economía y la cultura en nuestro país, y donde, desde luego, el Congreso de la República tiene también un papel muy importante que jugar. Muchas gracias.